Venga, hoy vamos a ver cómo conocer la calidad de imagen de un lente sin tenerlo con nosotros o también evitando todas esas reseñas nada objetivas y nada científicas que abundan en YouTube. ¿Cómo están, chicos y chicas? Espero que estén muy bien. Yo soy Tony Fuentes, bienvenidos nuevamente a mi canal. Si son nuevos por aquí, en este canal hago tutoriales de edición de foto, también de video y algunos vlogs, así que si son cosas que les pueden interesar, consideren suscribirse. Bueno, hoy vamos a ver cómo determinar la calidad de imagen de su lente desde su ordenador. No tienen que tenerlo presente, no tienen que ver todas las reseñas que hay en internet, y esto es por medio de los cuadros MTF. Ahora, cuando estamos buscando invertir en un lente, ya sea para mejorar nuestro equipo o simplemente puede ser nuestro primer lente, estamos comparándolos por todas partes, en las páginas web de la compañía de lente, en B&H, en Amazon, y los vemos con la competencia. Ahora, hay muchos factores que entran cuando estás diciendo un lente. Primeramente es el precio, es lo más importante, no pasar tu presupuesto. Después tenemos también la calidad de construcción, si el anillo de enfoque es bueno, si tiene botones extra, etcétera. Pero lo más importante de todo siempre es la calidad de imagen, es decir, la nitidez y el contraste. Ahora, los lentes de alta gama están considerados así cuando el contraste y nitidez del centro de la imagen se mantiene también en los bordes de tu fotografía. Lentes de menor calidad, un poco más baratos, van a perder esa nitidez y el contraste en los bordes, de modo que puede que tu modelo tomes una fotografía con un lente de menor calidad y el modelo que está centrado está correctamente expuesto, muy nítido, muy contrastado, pero los bordes se ven suaves y un poco grisáceos. Eso es porque el lente pierde calidad conforme te alejas en los bordes del sensor. Ahora, ¿cómo determinar esa calidad del lente? Bueno, yo tengo dos maneras claras que tenemos. La primera es con un canal de reseñas objetivas. Hay un canal en particular en YouTube que se llama Christopher Frost, que se dedica prácticamente a hacer reseñas científicas con pruebas muy metódicas, igualita las mismas pruebas en todos los lentes que va recibiendo, y así puede determinar la calidad de imagen. Él ni siquiera aparece en escena, entonces es meramente pruebas científicas y reseñas puras. No es nada comparado con, por ejemplo, ver las reseñas de Peter McKinnon de sus lentes Canon, que no tiene mucho chiste verlos porque él es embajador de Canon. Él en el contrato está que tiene que pintar un buen panorama de todo el equipo que le envían y no va a decir nada nunca negativo de su lente. Entonces le envían un 100 milímetros macro y solo te cuenta que lo fantástico que es la fotografía macro, el lente es fantástico, pero no te va a dar nada científico y tampoco te va a dar nada de los negativos. Entonces realmente ese tipo de reseñas no son confiables. Bueno, el segundo método y el más importante del que vamos a hablar hoy es utilizar los cuadros MTF. Ahora, los cuadros MTF lo que son resultados de pruebas de laboratorio hechas en ambientes controlados. Estas pruebas las hacen las compañías de cada lente antes de lanzar el lente al mercado. Entonces no pueden mentir en ello porque tienen que corroborar y enviar la información que está proyectando su lente al público en general e informarles cómo está renderizando su imagen y cómo está el contraste y la nitidez. Ahora, estas compañías, ¿cómo realizan esas pruebas? Ponen su cámara con el lente a probar en una cámara especial y toman una fotografía de un montonal de líneas negras y blancas alternándose muy pequeñas en sentido horizontal, en sentido vertical y en sentido diagonal para determinar cómo se va perdiendo o adquiriendo más contraste a lo largo de toda la imagen. Entonces, estas pruebas son meramente científicas y no pueden mentir sobre los resultados estas compañías, de modo que lo que están viendo en estas gráficas es la representación del comportamiento del lente en esos dos factores de contraste y nitidez. Entonces vamos a saltar a una página web para mostrarles dónde están estos cuadros y cómo son. Bien, esta es la página de Sigma y este es el lente 85 1.4 para Sony, recientemente lanzado, bueno, el año pasado. Y bueno, muchas veces vamos a encontrar el cuadro también en las imágenes que están aquí. Por ejemplo, en Sony, si pasas sobre las imágenes del lente vas a encontrar el cuadro MTF, pero en este caso vamos a bajar a Performance y Data. Aquí básicamente estos son los cuadros MTF y podemos ver que tenemos dos tipos. Tenemos el geométrico y el de difracción. Ahora, estos dos son muy parecidos, noten que los resultados son muy parecidos y eso es simplemente porque es la misma prueba, pero realizada en dos tipos de ambientes. El geométrico está realizado en un ambiente de luz más controlado, mientras que el de difracción en un ambiente con luz cambiante. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes toman fotografía o video en un estudio y siempre tienen luces controladas y no va a cambiar mucho la ambientación, se pueden basar en el comportamiento de su lente en el geométrico y así van a saber cómo va a comportarse su lente en ese tipo de ambientes. Ahora, si trabajan en un ambiente más variado, tal vez en exteriores o en situaciones cambiantes de luz como yo, entonces el de difracción va a ser más útil para saber cómo se va a comportar su lente en esas situaciones. Bien, vamos a hacerle zoom al primer cuadro, al de difracción, para ver cómo leerlo. Bien, primeramente en el eje vertical que tenemos aquí, tenemos el valor cualitativo. Entonces de 0
a 1 va a determinar la calidad, o a veces es de 0 a 100 dependiendo cómo lo manejen. Claramente 100 es la mejor calidad y el menor valor va a ser 0. Y del otro costado tenemos aquí valores de 0, 5, 10, 15, 20, 21. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto está en milímetros. Esta es la medida del punto central de un sensor full frame a la esquina superior o inferior o cualquier esquina. Ahora, un sensor full frame en sentido diagonal mide 43 milímetros. La mitad de eso es 21 punto algo. Entonces, esa es la medida que estamos viendo aquí. Básicamente, aquí lo que estamos viendo es cómo se va a comportar en cuanto a nitidez y contraste el lente del centro del sensor de tu imagen o de tu fotografía hasta el borde. Ahora, en cuanto a la representación de los datos, tenemos dos colores en particular. Tenemos el rojo, por lo general, que va a indicar el contraste, mientras que el verde va a indicar la nitidez. Bueno, entonces ahora, ¿cómo interpretaríamos estos valores? Primeramente, aquí tenemos la línea de contraste de este 85 milímetros y tengo que recordarles que estos cuadros están tomados a 1.4 de apertura o la mayor apertura del lente. ¿Por qué? Porque a la mayor apertura por lo general es cuando más batallan los lentes y es lo que toman como medida para saber la calidad del lente. Cuando tomamos una fotografía tal vez en una apertura de f8 que está a la mitad del rango de entre f16 y 1.4, vamos a encontrar casi resultados perfectos, un contraste muy alto y una nitidez muy alta. Entonces no vale el caso realmente probar un lente a esa apertura, sino que saber cómo se comporta a aperturas más abiertas. Entonces aquí primeramente con el contraste, el lente vemos que inicia casi en el 100%, tiene un contraste casi perfecto en el centro, entonces inicia por el valor de 0.96 y el contraste se mantiene bastante bien. Vemos que a los 10 milímetros del centro de la imagen el contraste mejora un poco y después vemos que por ahí de los 15 milímetros el contraste empieza a bajar un poco y al final, a los bordes del sensor o al borde de la fotografía, el contraste está por ahí del 0.85, que tengo que decir que 0.85 en contraste en los bordes de la imagen es algo muy bueno de por sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí con el contraste? En el centro de nuestra imagen tenemos un contraste muy bueno y el contraste se mantiene muy bien en nuestra fotografía hasta que llegamos prácticamente al último octavo de nuestro sensor o a los bordes de la imagen, donde va a perder un ligero contraste. Ahora, con la nitidez sucede algo parecido. Entonces, aquí la nitidez vemos que no está tan arriba en este lente, está más o menos por ahí del 0.82 y después vemos como sube y baja un poco. Estos cambios que estamos viendo son simplemente producto de la cantidad de vidrio que hay dentro del lente. Algunos se comportan de distinta manera a lo largo del sensor dependiendo de cómo entre la luz, y vemos que por ahí del 15 también baja, pero baja bastante, baja otra vez apenas hasta arriba del 0.5. Entonces aquí realmente nos está indicando que en los bordes de la imagen la nitidez va a bajar bastante y eso es algo preocupante, pero aún así es un muy buen resultado para este lente. Ahora también podemos ver que tenemos dos tipos de líneas, tenemos la discontinua y la continua, y básicamente la discontinua lo que está marcando es otros elementos que están en la imagen, tal vez aquellos que no están en el plano de enfoque, y simplemente va a cambiar el contraste. Los lentes se comportan de distinta manera cuando estás tomando una fotografía de algo cercano a de algo lejos. Muchas veces algún lente que se comporta muy bien con fotografía a una distancia de 2 metros, el contraste es muy bueno, pero cuando tomas fotografía de algo muy cercano aparecen ciertas aberraciones como gosteo o como colores morados o algo por el estilo. Entonces en muchas ocasiones la separación que podemos ver entre la línea continua y discontinua va a ser indicativo de la calidad de los elementos que están fuera del plano de enfoque. Entonces si están muy separadas estas dos líneas, puede que nuestro fondo desenfocado se vea muy ruidoso. Si están muy pegados, muchas veces lo asocian con un fondo mucho más suave y cremoso, y bueno, eso es una manera en que pueden determinar qué tan bueno va a ser el bokeh de su lente. Bien, entonces así salen los cuadros MTF. Ahora vamos a comparar un par de lentes de la misma distancia focal, pero de dos compañías distintas, para determinar cuál es mejor para nosotros. Entonces aquí tengo esta tabla donde tenemos el Sony FE 24mm 1.4 G Master, que es un lente de $1,400, y el Sigma 24mm 1.4 DG HCM, que es un lente originalmente hecho para cámaras con espejo, para reflex, pero ahora ha sido adaptado para mirrorless y no lo han actualizado. Entonces, primeramente vemos que esta es la gráfica de Sony y ellos manejan valor de 0 a 100 y el Sigma maneja de 0 a 1. Lo que podemos ver con el de Sony en cuanto a contraste es que se mantiene muy bien el contraste, prácticamente perfecto, va bajando ligeramente y se queda por ahí del 90, un poquito superior al 90. Entonces es un comportamiento excelente en cuanto a contraste, mientras que el Sigma en cuanto a contraste, vean cómo a los 10 milímetros, es decir, a un cuarto del sensor,
empieza a bajar la calidad drásticamente y baja hasta 0.4. Y entonces como resultado vamos a ver que los bordes de la imagen tomadas con este Sigma 24 milímetros van a tener muy poco contraste y van a ser básicamente, pues van a tener mucho gris, no van a tener mucho negro ni muchas iluminaciones. Después pasamos a comparar la nitidez y vemos que el Sony inicia con una nitidez por arriba de los 80s y baja un poco hacia los 50. Entonces sí es un cambio bastante fuerte, pero no es tanto como el que tiene el Sigma. Entonces el Sigma inicia también con una nitidez muy parecida en el centro de la imagen, pero empieza a bajar y después vemos cómo ondula y baja hasta el punto 20. Básicamente los bordes de esta imagen no son nada nítidos y van a ser muy suaves las imágenes con este Sigma a 1.4 de apertura. Otra diferencia que podemos notar entre estos cuadros MTF es la separación de las líneas continuas y discontinuas. Este Sony ha sido aclamado por la calidad de sus elementos de desenfoque, que son muy suaves y nada distractores, y lo podemos ver aquí reflejado. Vemos cómo la línea punteada prácticamente sigue a la de la nitidez y también en el contraste, mientras que en el Sigma vemos cómo se empiezan a separar bastante. Esto nos va a indicar que va a tener un fondo desenfocado un poco más ruidoso y un poco más distractor. Entonces, como resultado, al leer estos dos cuadros MTF podemos determinar que el Sony tiene muchísimo mejor contraste y muy constante a lo largo de todo el sensor, y que el Sigma pierde mucho contraste a la mitad o a un cuarto del sensor, y también que en nitidez es muchísimo mejor el Sony. Entonces, si están dispuestos a pagar los $1,400 por este lente de Sony, claramente los cuadros MTF y la calidad de imagen va a ser muy superior a la del Sigma. Y bueno, chicos, esos son los cuadros MTF y cómo leerlos, y sé que suena algo bastante complejo al inicio, pero realmente no lo son. Simplemente están representando la calidad de imagen del lente y son meramente científicos y objetivos. Por eso son muy buenas referencias para saber cómo se va a comportar tu lente y qué calidad de imagen vas a obtener a partir de él. Entonces, recordatorio, estos cuadros no los hacen youtubers, no los hacen creadores, los hacen las compañías mismas que venden los lentes. Entonces no pueden mentir en ellos. Y bueno, chicos, simplemente quería mostrarles los cuadros MTF porque son herramientas muy importantes, en particular cuando estás buscando en invertir en equipo y quieres saber la calidad de imagen y las reseñas no son suficientes. Ahora, las reseñas 100 tienen un buen valor cuando estamos hablando de cómo se siente en la mano, si el motor de autoenfoque es bueno, todo eso. Esos valores no los podemos ver en unas gráficas, eso sí requieren un toque más personal. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, podrían dar un like, realmente se diferencia, y consideren suscribirse. Yo soy Tony Fuentes, nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.